enfadarnos, sentir ira, perder el control, reacciones impulsivas, discutir con demasiada frecuencia, con demasiada duración, con demasiada intensidad. ¿Por qué nos ocurre esto? Y sobre todo, ¿a qué nos lleva no saber gestionar nuestra ira, tener discusiones frecuentes? Porque ¿qué es lo que ocurre después de las discusiones frecuentes? Cansancio, agotamiento, desánimo, incluso desmotivación. Esto te puede ocurrir dentro del área de las relaciones personales, más aún si son las sentimentales, o incluso también en el trabajo. Al final todas esas relaciones nos lleva a un desgaste. Es terriblemente agotador estar siempre con ira, tener la necesidad de tener el control, discutir demasiado, con demasiada intensidad, como si en cualquier momento fuera a estallar un incendio. ¿Para qué nos sirve enfadarnos? ¿Qué te lleva a enfadarte? Y sobre todo, ¿cómo puedes entenderlo y gestionarlo para que no sea tan intenso, tan frecuente, tan duradero y que al final tus relaciones no se deterioren de esa forma? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Cuando pensamos en un proceso de cambio, en ir al psicólogo, al coach, vivir un proceso terapéutico, solemos pensar que los motivos pueden ser el desánimo, la falta de confianza. Sin embargo, es muy interesante darnos cuenta de que las discusiones, la ira frecuente, son las experiencias que habitualmente nos llevan luego a ese desánimo, a esa sensación de, bueno, no puedo más, no sé cómo encontrar soluciones. Y también la ira está muy relacionada con la ansiedad. Cuando discutimos y tenemos ese estallido de ira, de energía y de enfado, suele ser también porque estamos en un estado ansioso. Entonces, muy habitualmente son los estallidos de ira lo que luego ocasiona todo lo demás. Uno de los errores más importantes que cometemos con la ira es pensar que es algo totalmente negativo, que lo tenemos que rechazar. No es así. La ira es una emoción, al igual que el miedo, humana y natural. El problema es no saberla entender, no saberla gestionar, hasta tal punto que es demasiado intensa, demasiado duradera, demasiado frecuente. También es importante entender que hoy día vivimos en la era de la sobreinformación. Estamos constantemente bombardeados por múltiples informaciones, artículos que te hablan de aléjate de las personas tóxicas o las relaciones tóxicas, cuando el único objetivo que persiguen esos artículos es generar tu atención, pero realmente no tienen ningún tipo de base sólida que te lleve a solucionar nada. No podemos controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes aprender a entender y a gestionar lo que sientes, para que, por tu parte, esa ira no sea tan frecuente, tan intensa, tan duradera y que al final tú puedas estar viviendo y relacionándote con mucha más paz y con mucha más tranquilidad y sobre todo con mucho más autoconocimiento. Los objetivos que tenemos en este vídeo son, primero, entender qué es la ira, para qué te sirve. No la desechemos porque la ira te puede ayudar también a poner ciertos límites que en tu vida sean necesarios. En segundo lugar, ¿cómo gestionas la ira ahora que te lleva a tantas discusiones frecuentes? Y en tercer lugar, sobre todo, ¿qué tipo de cambios puedes comenzar a aplicar para aprender a entenderla y a gestionarla? Que te ayude a apagar las llamas un poco tras el incendio, pero también incluso a prevenirlo, que no ocurra ningún incendio, porque en cuanto tú sientes esa sensación, sabes entenderlo y sabes gestionarlo. El objetivo global es que todas tus dificultades con la ira las puedas resolver con este vídeo, que lo tengas todo muy claro y que ya puedas comenzar a aplicar los cambios que necesitas para que ese problema se solucione para siempre de forma estable. Vamos a por ello. Bien, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es la ira? ¿Para qué te sirve? Porque surge a veces tanta ira. En los últimos 11 años, acompañando como psicólogo y coach a personas en sus procesos de cambio, bien sea en el área personal, sentimental, profesional, al final nos damos cuenta que siempre que existe algún tipo de dificultad en las relaciones personales, siempre detrás hay una dificultad a la hora de entender y de gestionar, sobre todo, nuestra ira. A su vez, como hablamos antes, hoy día vivimos en la era de la sobreinformación, donde lo que nos pasa, pues constantemente leemos 1000 artículos que nos dicen, pues, la culpa la tiene el otro, esto ocurre por este motivo, debes alejarte de esto, y al final son explicaciones muy generales
que nos sirven solo para identificarnos, basadas en lo que uno previamente cree, y al final no son una auténtica solución. Una solución es aprender a entender qué sientes, cómo lo gestionas, qué interpretas para gestionarlo de una forma u otra, saberlo gestionar de una forma más funcional, que esto es lo que realmente te ayuda y esto es lo que trabajamos en un proceso de cambio que tenga un valor terapéutico, que sea profundo, que sea práctico también, para que ese cambio que consigas luego se interiorice y te sirva ante todo para toda tu vida. Entonces, vamos a olvidarnos de todo esto y comenzamos por el principio. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción muy intensa y desagradable que surge porque lo que ocurre no nos gusta y queremos cambiarlo, ¿vale? Es así de sencillo y es algo también totalmente natural. Por ejemplo, cuando un perro ladra es porque algo que ocurre no le gusta y quiere cambiarlo. Así como cuando gime, le gustaría que ocurriera algo que no está ocurriendo, por ejemplo. Entonces, la ira te sirve para plantearte límites claros. No puedes controlar la conducta del otro, pero sí puedes establecer límites en relación a lo que quieres, a lo que no quieres, a lo que puedes, a lo que no puedes, lo cual hace que construyas relaciones mucho más honestas, mucho más positivas, donde te ayude también esos propios límites a conocer tus valores y tus necesidades. El problema con la ira lo tenemos cuando no solo es que no nos gusta lo que ocurre y queremos cambiarlo, sino que nos enfadamos porque queremos tener el control en función de lo que interpretamos, por qué el otro hace lo que hace, dice lo que dice, si lo que ocurre al final sientes que vulnera tu propio autoconcepto, tus propias necesidades, lo que en definitiva interpretas que está ocurriendo por la otra parte. Y al final que queramos tener el control, lo cual es imposible, no podemos tener el control sobre lo que pasa afuera, implica que tenemos miedo a perder ese control. Este es el motivo por el cual en las relaciones, sean personales, sentimentales o en el trabajo, al final surge una especie de lucha de egos. Vinculamos nuestro bienestar en cualquier tipo de relación y luego lo queremos controlar porque tenemos miedo a perderlo, a sentirnos demasiado vulnerables, etc. Si te das cuenta, la ira es una especie de miedo activo. Si el miedo nos ayuda a refugiarnos, cuando ya no podemos refugiarnos, protegernos o limitarnos, pues funciona como un mecanismo para querer tener el control. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando la voz, moviendo las manos, teniendo una discusión, tratando de controlar al otro, comunicándonos de forma imperativa, con reproches, etc. Con el tiempo, de la misma forma que vinculamos nuestras relaciones con bienestar, las discusiones hace, y la propia ira, que vinculemos esa relación con malestar. Se van deteriorando con el tiempo. En el trabajo se crea una especie de aislamiento, comunicación más opaca que puede hacer que ir cada día al trabajo sea una losa muy pesada. Y en las relaciones no solo se deterioran las relaciones, sino que si son especialmente relaciones sentimentales, sentimos mucha inseguridad, mucho miedo, mucha ansiedad. Bueno, ¿cómo salgo yo del hecho de tener una relación que me está provocando constantemente malestar? Porque la ira, al final, como todo tipo de emoción y de comportamiento, puede ser muy pegajoso. Nos acostumbramos a reaccionar con ira. Nos acostumbramos a querer solucionar los problemas con ira. Al final se transforma en un círculo vicioso demasiado intenso, demasiado duradero, demasiado frecuente y todo se termina por desgastar. La ira implica tanta energía y tanta ansiedad, porque sentir ira es muy compatible con estar en un estado de ansiedad, que al final nos agotamos, sentimos un gran cansancio y sobre todo esto nos lleva a desmotivación, a no tener las cosas claras, a no saber por dónde continuar. Bien, ahora vamos a ver de una forma un poco más concreta por qué llegamos a esos comportamientos, cuáles son las claves psicológicas que te llevan constantemente hacia esa situación. Necesidad de control por inseguridad y sentirte vulnerable. Cuando sentimos demasiado miedo e inseguridad, tenemos la tendencia a querer controlar nuestras relaciones. Esa necesidad de control ocasionará que existan situaciones cada vez más tensas que te decepcionen, y es habitual que la ira surja como sistema de defensa. Sin embargo, el problema no está en sentir inseguridad, sino en cómo la gestionas. Si es demasiado limitante, la ira aparecerá con más frecuencia e intensidad. Juicios de valor.
Vivir según tus valores es algo necesario que te aporta bienestar, pero utilizar tus valores para juzgar al otro es una tendencia que solo genera ira. Cuando realizamos juicios de valor constantes para validar nuestras ideas o para detectar si el otro se comporta justo de la forma en la que tememos, la ira será cada vez más frecuente. Cada juicio de valor se sustenta en un estado emocional cercano a la ira, como las chispas que preceden al incendio. Necesidad de validación personal. Cuando tu bienestar depende demasiado de factores externos que no puedes controlar, qué hacen los demás, qué te dicen, cómo te validan o valoran, etc., es habitual que la ira surja, ya que los otros no van a comportarse tal y como quieres o necesitas. Dificultad para entender y gestionar lo que sentimos. Reacciones impulsivas. La impulsividad, contrariamente a lo que creemos, no es una característica de tu carácter, sino una conducta aprendida. Aprendemos a reaccionar de forma impulsiva porque no sabemos gestionar lo que interpretamos y sentimos. De la impulsividad a la ira hay un paso muy pequeño. Bien, esto es lo que hacemos para tener una dificultad a la hora de entender y sobre todo gestionar tu ira, para que tu ira sea disfuncional, para que no te sirva para nada salvo para agotarte. Ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? Bien, lo primero, lo más importante que tenemos que entender, los conflictos son una cuestión de dos. No siempre podemos solucionarlos. Hoy día se habla mucho de la resolución de conflictos, pero en realidad es una quimera. Los conflictos no siempre se solucionan, los conflictos se gestionan, depende de las dos partes. Por lo tanto, a veces evadir un conflicto puede ser una buena estrategia. Hoy día cuestionamos mucho esto, la persona que evade los conflictos, cuando, ojo, en determinadas situaciones evadirlo es lo mejor que podemos hacer. Lo importante está en cómo tú entiendes esa ira que nace a veces en ti y cómo lo puedes gestionar para que sea lo más pequeñito posible. Vamos a ver varias claves. Primero, entender tu ira. Nuestras emociones son automáticas y no las podemos controlar. Huye de quien te hable del control de las emociones. Por esta razón la ira aparece con tanta facilidad, de forma automática. Lo que ocasiona la ira no es lo que ha ocurrido fuera, sino cómo lo has interpretado tú y sobre todo cómo lo gestionas mediante tus comportamientos. Por esta razón es esencial que aprendas a entender tu ira. ¿Qué interpretas de lo que ha ocurrido que te lleva a la ira? ¿Cómo interpretas a los demás? ¿Cuál es tu comportamiento en el momento en el que sientes ira? ¿Qué haces? ¿Cómo lo manifiestas? Segundo, aprender a gestionarla. Busca pequeñas acciones diferentes que te lleven a gestionar tu ira de una forma más funcional. Si sueles interrumpir, practica la escucha activa, sin realizar juicios de valor. Si detectas que sueles comunicarte de forma imperativa, practica con una comunicación más abierta, inclusive basada en preguntas. Si es habitual que alces la voz, te muevas o andes, busca un contexto que te permita relajarte. Nadie discute tumbado. Tercero, profundiza en más aspectos de ti. Tu sistema de creencias, tus interpretaciones, tu propio estilo de autoestima, tu forma de comunicarte e incluso la forma en la que ves y concibes las relaciones también te influye a la hora de entender y gestionar tu ira. Conocerte y aplicar los cambios que necesitas en cada una de esas áreas será imprescindible, ya que todas están conectadas y te influyen. ¿Cómo aplicamos esto en tu día a día? Nada en un proceso de cambio es mágico y sobre todo nada es inmediato. Cuando buscamos soluciones inmediatas, bueno, es como ir a ver a un mago o ver a un ilusionista que te puede engañar, que tienes mucha sorpresa, pero luego no puedes meter un conejo en un sombrero porque se va a ir escapando. Lo que realmente te funciona es aplicar cambios en tu día a día, pero que sean cambios prácticos, estratégicos, que a ti te funcionen. Por eso los cambios generales no les sirve a todo el mundo. Tenemos que ver cómo tú entiendes las situaciones, qué es lo que tú interpretas, cómo estás gestionando esa ira ahora para luego deconstruirlo e ir aplicando pequeños cambios en tu día a día, también en relación con todo lo que sientes. Es decir, no solo se trata de gestionar la ira, sino que tiene una profunda relación con el miedo, con la inseguridad, con el desánimo, con las culpas, etc., con tu propia visión de cómo son las relaciones. Es importante entonces trabajarlo todo desde el foco del problema, que es lo que más te molesta, pero trabajarlo de una forma holística,
completa, donde también puedas aplicar cambios prácticos en tu día a día, que no solo sea pues algo eventual que de vez en cuando intentas, sino que tengas esa paciencia, esa constancia, e ir también trabajando no solo con lo que sientes, sino con todas las partes de tu personalidad, porque todo está relacionado. Tu sistema de creencias, tu forma de también construir tu propia autoestima, tu visión de las relaciones, como te decía, tu comunicación, si es demasiado imperativa, y podemos ver cómo también cambiarla para que, en definitiva, los conflictos que aparentemente iban a ser un incendio, luego te das cuenta que con pequeños cambios estratégicos se suavizan y se conducen mucho mejor. En definitiva, se trata de vivir un proceso de cambio donde te conozcas mucho más, donde descubras qué te funcione, donde tengas paciencia, donde tengas también constancia y, ante todo, muchísimos ánimos, muchísima ilusión y muchísima curiosidad por ti. Si quieres conseguirlo, recuerda que en empoderamientohumano.com tienes una opción para agendar una primera sesión conmigo, donde podemos ver, bueno, qué es lo que ocurre en tu caso y cuál puede ser la mejor solución para ti, y ver también cómo puedo acompañarte. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Siempre se me olvida, pero ahora no se me va a olvidar. Si el vídeo te ha gustado, compártelo, quizá pueda ayudar a más personas, y por supuesto, si te suscribes y le das a la campanita, podemos ayudar también a otras personas y a ti mismo o a ti misma en futuros vídeos. Te deseo muchísimos ánimos, espero que estés de lo mejor y nos vemos en la próxima.